Hola, bienvenidos a Voces Trans, Más allá de la T. Un espacio creado por y para personas trans y parte de la comunidad LGBTQ+, donde hablaremos sobre temas de interés para nuestra comunidad y que deben ser visibilizados hacia la opinión pública. Antes de comenzar, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para que todos, cada vez que subamos un video, les pueda llegar la notificación y estar al pendiente. También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales como @younasirapiso, @transafabvenezuela y @piso humano derecho en todas las redes sociales. Además, pueden suscribirse para videos exclusivos a nuestro Patreon, donde por tan solo $5 al mes pueden convertirse en productores ejecutivos del podcast y así tener incidencia en cuanto a los temas que vamos a tocar episodio a episodio acá. Ahora, vamos a hablar actualmente, o en este episodio vamos a hablar sobre la importancia de nuestro reconocimiento como parte de una comunidad. Desde mi perspectiva personal, ya prometo no estar leyendo porque bueno, justamente en los episodios anteriores era muy importante, por lo menos me parecía muy importante no decir tantas locuras, sino buscar como información más verídica, ¿no? Ahora, vamos a hablar sobre el sentido de pertenencia y por qué considero realmente que es importante reconocernos en el otro y aprender a desarrollar o aprender a autoconocernos a través de las otras personas. Primero, eh, para mí el sentido de pertenencia es justamente la necesidad o la necesidad por sentirte identificado con otras personas, por sentir que tienes gustos comunes, por sentir que tienes intereses que puedes compartir con allegados, no necesariamente tu familia, no necesariamente tu entorno, pero sí con personas que son como tú y que pueden tener, digamos que, perspectivas sobre la vida parecidas a las tuyas. Ahora bien, yo creo que el sentido de pertenencia en mi caso comenzó justamente con esas primeras amistades que generas, ¿no? Y siendo una persona de la comunidad LGBTIQ+, eso a veces es un poquito difícil porque justamente tenemos digamos que estos estigmas encima que justamente limitan como nuestra capacidad para socializar, porque justamente tenemos miedo a que sepan que somos parte de la comunidad. Pero siento que también al mismo tiempo, digamos que nuestro inconsciente nos lleva hacia los lugares en los que nos tiene que llevar y terminamos involucrándonos y terminamos haciéndonos amigos de personas bastante parecidas a nosotros de forma inconsciente y que de una u otra manera al final terminan perteneciendo a la comunidad LGBTIQ+. Entonces, para mí tener un grupo de amigos es justamente ese núcleo de personas en las que puedes sentirte identificado sin sentirte juzgado. Porque justamente muchas veces nos pasa que cuando somos niños o cuando estamos empezando a descubrir nuestras identidades, queremos hablarlo con nuestros más allegados, pero justamente a veces esos allegados tienen bastantes prejuicios sobre qué es ser parte de la comunidad y como no pertenecen a o como no pueden identificarse porque no son gays, lesbianas o trans o cualquier orientación sexual diferente a estas, pues no pueden brindarte como la orientación o no pueden brindarte como este acompañamiento necesario que lo puede realizar un amigo. Es decir, o sea, tener amigos es justamente encontrar a personas que sabes que no te van a condenar por ser quien eres, ¿no? Entonces por ahí para mí comienza ese sentido de pertenencia. E inclusive se puede, digamos que abrir un poco más hacia las comunidades virtuales. Por lo menos en la actualidad, en Venezuela la mayoría estamos realmente bastante aislados uno de los otros. Y yo como tengo mi frase, digamos que mi mantra, las personas trans somos el 1% de la población. Por tanto, lo más seguro es que tú no conozcas a otra persona trans aparte de ti. La mayoría de las personas heterosexuales y cisgéneros no conocen a personas trans. Por tanto, nosotros como trans, lo más seguro es que tampoco conozcamos a personas trans. Y es donde entra el tema de la identificación con diferentes referentes. Pero para mí es importante entender que también los referentes tienen que ser cercanos, o sea, porque a veces los referentes son de otros países, o son de otras edades, o son mayores que nosotros, o más jóvenes que nosotros, y no hay una identificación verdadera, no hay un sentido de pertenencia con respecto a las experiencias de vida que estamos viendo.
En cambio, cuando logramos tener o cuando logramos encontrar amigos, tanto en la virtualidad como en la presencialidad, pues podemos comenzar a desarrollar este sentido de pertenencia. Y parte importante de eso para mí son los grupos. O sea, los grupos de amigos, para mí los grupos de apoyo son al final un grupo de amigos. O sea, es un grupo permanente donde podemos conseguir a personas con las cuales nos identificamos y con las cuales podemos crear relaciones de amistades, relaciones de trabajo, relaciones comerciales, ¿no? Entonces, ahora reconocerme en el otro creo que es lo que genera ese sentido de pertenencia, o por lo menos lo que generó en mí el sentido de pertenencia, porque por muchos años yo me sentía ajeno a, digamos que a mi entorno quizás, porque si bien, o sea, tú generas relaciones de confianza y relaciones de amistad por diferentes razones, pero generar una amistad cuyo tema central o cuyo tema de vinculación sea la identidad o la orientación sexual, es más difícil. Inclusive, y es más difícil a medida que vas creciendo, porque justamente en Venezuela, en mi caso, pasó un fenómeno muy particular, que es que, bueno, yo creo como mis amistades en mis entornos, en mis actividades extracurriculares, en mi escuela y demás, pero salgo del liceo y salgo, digamos que entro a la universidad en plena, creo que fue la segunda ola migratoria a mi país, es decir, 2017. Y entre 2017 y 2018 la mayoría de mis amigos con los cuales yo sentía que pertenecía migran del país y es prácticamente siento un poco que me quedo solo. Y además pasa esto que bueno, cada quien entra como que en sus propias vidas, en sus propios, digamos que en sus propios entornos, porque ya estamos como en universidades distintas, en ciudades distintas, la mayoría nos mudamos de nuestras ciudades natales y demás. Y perdemos un poco ese sentido de pertenencia, o por lo menos en mi caso lo perdí, con respecto a la comunidad LGBTIQ+, ¿no? Entonces, el poder de conocerme en el otro ya no podía hacerlo. Por más que tuviese la virtualidad, los vínculos ya no son los mismos. Los vínculos en la virtualidad no son los mismos que en la presencialidad, ¿no? Y justamente perder ese reconocimiento, perder ese ancla, por lo menos personalmente me afectó mucho, ¿no? Y siento que dentro de la comunidad LGBTIQ+, es muy importante justamente eso, reconocernos frente al otro, entender que el otro puede sentir cosas parecidas a las mías o entender que el otro puede también sentirse reflejado en mí. Y es como tener esta especie de espejo, ¿no? Es decir, ok, está bien ser como soy, porque aquella persona también lo es y tiene una vida parecida a la mía o tiene identidades parecidas a las mías con las cuales me puedo identificar. Entonces, justamente esta identificación hacia el otro te hace aprender a cuidar y a respetar el pensamiento ajeno. Porque tampoco estoy diciendo que, bueno, vamos a buscar nuestras copitas y nos vamos a juntar todos y vamos a hacer comunidades y vamos a mudarnos todos al mismo sitio, no. Es entender que también tengo que cuidar las particularidades del otro, porque cuando intentamos exteriorizar nuestras personas y cuando intentamos exteriorizar nuestras personalidades, lo que recibimos son golpes. O sea, golpes con palabras, físicos. eh, Recibimos son exclusiones por parte de nuestros vínculos más cercanos. Y perdemos también como este sentido del cuidado, este sentido del querer que el otro esté bien. Porque es que justamente cuando intentamos abrirnos en nuestras familias, pues ese cuidado se pierde, ¿no? Como que estas vinculaciones se pierden. Y volverte a encontrar con entornos en donde puedas ser tú mismo y en donde puedas sentir cómodo, te ayuda como a recobrar esas quizás formas de cuidado social, quizás. Pero bueno, con respecto al tener que aprender a respetar el pensamiento ajeno, es también entender que, bueno, podemos identificarnos dentro de nuestras identidades, pero que también tenemos diferentes pensamientos políticos distintos, que tenemos eh, pensamientos ideológicos distintos, que podemos tener, inclusive habemos poder nacido en lugares completamente diferentes a nivel geográfico y que eso nos puede brindar también una oportunidad para entender que mis luchas quizás no son las mismas que la otra persona, pero que podemos llegar a puntos de acuerdo y que podemos llegar a puntos medios y avanzar
en una sola dirección, entendiendo que dentro de nuestros parecidos también tenemos muchas diferencias, ¿no? Entonces, realmente ahí es donde me hago preguntas bastante quizás existenciales, no sé. Porque justamente yo digo, ok, pero ¿de dónde se originan las comunidades LGBTIQ+? O sea, ¿por qué decidimos nosotros juntarnos e ir como a un mismo rumbo o estar como todos unidos como si fuésemos una familia? Porque muchas veces pasa esto, ¿no? Que dentro de diferentes comunidades LGBTIQ+, o por lo menos dentro de mis comunidades trans, llegan a decirte padre o madre o mi hermano, o sea, justo hace poco lo hablaba con mi pareja y era como que, bueno, parecemos a veces una secta, o sea, como que verga, hasta qué punto vamos a replicar estas dinámicas, ¿no? Pero justamente el hecho de haber perdido familias, ¿no? El haber perdido como estos referentes en nuestros vínculos sanguíneos o más personales, familiares, nuestros entornos más cercanos. Y es que cuando llegamos justamente a identificarnos con otros, nos llegamos a vincular de esa manera. Entonces, como hay unas que tenemos personalidades más protectoras, hay otros que queremos ser más cuidados y demás, y empezamos como a generar este tipo de roles, ¿no? Pero bueno, yo todavía no sé, o por lo menos desde lo personal, más allá de lo académico, de lo que pueda leer o de lo que pueda como traer de forma investigativa, siento que todavía no sé definir bien qué es la comunidad LGBTQ+, desde lo personal. Porque dentro de la comunidad o dentro de nuestra población hay personas con las que yo digo, mira, no puedo coincidir, por más que quiera. Pero hay otras que es como que, Dios mío, o sea, prácticamente tú eres una copia de mí, o sea, prácticamente tú eres, eh, digamos que una extensión de mi persona. Pero justamente porque no solo nos brinda como, o sea, el sentido de pertenencia no solo nos brinda el sentir que estamos cómodos y que nos sentimos queridos en un lugar, sino que también nos brinda la oportunidad de poder diferenciarnos de otros, de decir, ok, tú puedes ser gay, lesbiana, bisexual, trans, lo que sea, pero está bien que no coincida contigo y está bien que tengamos una diferenciación allí, ¿no? Y que no estemos de acuerdo con algunas posturas de algunas personas. Y ahí es donde entramos como en la autocrítica y ahí es donde entramos como que en este tema de decir, ok, yo me siento muy bien dentro de la comunidad LGBTQ+, pero también es correcto que no coincidamos con algunas posturas dentro de la comunidad, ¿no? Porque justamente somos un tema bastante diverso y ahí es donde hablo del respeto por el pensamiento ajeno, ¿no? Que es que tengamos vulnerabilidades parecidas o que estemos en situaciones de vulneraciones de derechos humanos bastante parecidas o que estemos en riesgos parecidos, no quiere decir que tengamos que estar de acuerdo en todo y que tengamos que ser todos hermanos y madres y padres con respecto a los demás, ¿no? Entonces, eh, ahí cuando no hay este reconocimiento en el otro, cuando no encontramos estas comunidades y cuando no entendemos bien qué es pertenecer a una comunidad, siento que es de ahí donde vienen nuestros discursos a veces antiderechos. O sea, cuando hablamos cuando venimos como con pensamientos bastante transfóbicos, bastante LGBTI-fóbicos, hacia otras personas, no solo hacia nosotros mismos. Cuando vienen como hacia nosotros mismos, creo que viene más por el tema de crianza y por el tema de todos estos estigmas que nos han enseñado. Porque, a ver, nosotros somos gays, lesbianas, trans, bisexuales, asexuales, pero no nos hace, o sea, no nos coloca como en un pedestal y no nos hace ajenos a lo que nos enseñaron nuestros padres. Y la mayoría de nosotros nos enseñaron que, bueno, esto está mal y esto hay que ocultarlo. Y que tenemos que estar en las sombras y que podemos ser gays, pero no tenemos que decirlo. No podemos estar orgullosos de lo que somos, ¿no? Entonces, empezamos como a reprimirnos, a reprimirnos, a reprimirnos y a decir, estoy mal, soy una mala persona, soy un monstruo, no sé qué pasa conmigo. Y ahí es donde reflejamos los discursos antiderechos hacia las otras personas. Y es ahí donde empezamos a juzgar a otros, ¿no? Yo tengo como una creencia en la que tengo cero pruebas, pero pocas dudas. Y es que muchas de las personas que son antiderechos, que como que replican este tipo de discursos, a veces tienen algún tipo de tema no resuelto con sus propias orientaciones sexuales porque, bueno, crecieron como entornos bastante religiosos o bastante represivos con respecto a su identidad de género
o a su orientación sexual, y empiezan a replicar estos discursos antiderechos porque no se reconocen a sí mismos. Ahí es donde vuelvo y repite, es como que, bueno, es la importancia de poder reconocernos, ¿no? El poder decir, él es como yo y no estar mal ser como nosotros. Porque todavía no llegamos a ese punto. O sea, cuando replicamos estos conceptos o estos discursos antiderechos, como por ejemplo, estar bien ser gay, pero no está bien ser pluma, pues. O sea, estar bien que a mí me gusten los hombres, pero no está bien yo intentar ser mujer, o por lo menos al revés. A veces pasa desde las poblaciones AFAP, que es que, bueno, está bien que yo sea, digamos que, o sea, está bien que yo sea trans, está bien que yo me quiera parecer un hombre, pero no voy a entrar en hormonas porque todavía no. O sea, ya ese es como que el límite, ya ese es el extremo. O sea, está bien que yo sepa que, bueno, no soy mujer, pero igual no estoy de acuerdo con que los otros modifiquen su cuerpo porque creo que eso es una... ¿Cómo es que me decían en estos días? Eh, una mutilación, porque estoy mutilando mi cuerpo y ya va, ¿no? Pero es que tenemos derecho también a modificar nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, eh, replicar ese tipo de discursos o ese tipo de prejuicios no solo viene desde la educación, sino que yo creo que viene de la falta de reconocimiento por parte de nosotros mismos con respecto a las otras personas. Es decir, porque no tenemos sentido de pertenencia a la comunidad. Porque si no tenemos sentido de pertenencia a la comunidad y no entendemos que todos somos diversos, ahí es donde no vamos a poder respetar los pensamientos y las decisiones que los demás tomen sobre sus cuerpos y sobre sus vidas. Porque justamente somos parte de la comunidad, porque de por sí estamos en ella, pero no podemos. O sea, lo que nos educa, las creencias con las que nos educaron y lo que vemos en la realidad y la forma en que experimentamos nuestra vida y la vida de los demás, pues no hallamos una concordancia, ¿no? Entonces yo siento que por eso es que rechazamos nuestra naturaleza muchas veces, por la educación en la que recibimos, por los límites contextuales en los que podemos vivir y por esa falta de sentido de pertenencia. Porque es que sentimos que estamos solos, o sea, como sentimos que no pertenecemos, eh, no solo digamos que en nuestros vínculos más cercanos, en nuestros entornos más cercanos, nos sentimos que no pertenecemos y vemos a la comunidad como algo alejado, porque justamente muchas veces somos personas que salimos de nuestros entornos familiares y nos vinculamos como con amigos y demás y creamos nuestras propias familias, sentimos que tenemos que abandonar una parte de nosotros mismos para ser parte de la comunidad. Y allí es donde realmente rechazamos quienes somos ya, por lo menos en mi opinión, en la adultez, no en la adolescencia. Es como, hay otras connotaciones, pero por lo menos desde mi visión bastante limitada, lo veo así. Y pues bueno, ¿cómo puedo reconocerme a mí mismo a través del otro? O sea, realmente también es una pregunta que me hice y es el hecho de que realmente, ¿cómo puedo yo, eh, digamos que, hacerme preguntas con respecto a la experiencia de los demás? Porque las experiencias trans son bastante diversas y mi vida quizás no tiene nada que ver con la vida de otra persona. O sea, yo haber vivido en un pueblo, haber migrado a la ciudad y volver migrado a un pueblo es una experiencia totalmente distinta a una persona que es trans en una ciudad toda su vida o una persona que es trans en comunidades rurales, ¿no? Entonces, es ahí donde empezamos como a contrastar, o por lo menos empezar a conocer a personas trans, es empezar a contrastar mi experiencia con las de los demás. Y es por eso que ahí, al conocer las experiencias de otros, como que empiezo a autoconocerme mejor. Porque empiezo a decir, ok, quizás estos pensamientos que yo tengo, quizás estas creencias que yo tengo, no son las más idóneas si yo quiero hablar en público sobre estas identidades, ¿no? O quizás mis prejuicios no tienen nada que ver con la defensa de los derechos humanos de esas personas, porque son contextos totalmente distintos. O quizás yo estoy en una situación de privilegio que al no estar en contacto con personas diversas a mí, pues replico diferentes discursos que justamente lo que hacen es estigmatizar más a una población que ya es bastante excluida, ¿no? Entonces, realmente entender que ser trans no tiene que ver mucho con nuestro sentido de pertenencia, pero tener sentido de pertenencia sí nos hace vivir la vida un poquito más
digamos, un poquito más amena y un poquito más tranquila, porque nos permite entender que, bueno, que todos tenemos derechos humanos y que todos los exigimos de formas distintas. Y nos permite sensibilizarnos y entender que sí, somos una población vulnerada, somos una población que está en peligro, por así decirlo, porque realmente, como vimos en el episodio anterior, somos una población que ha sido criminalizada por el simple hecho de ser, o sea, por ser sí mismos en público, porque está bien ser gay, lesbiana, trans, etcétera, 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 pero en privado, no en público. Entonces ahí es donde nos tratan de enfermos, donde nos tratan de criminales y demás. Y que en el pasado en Venezuela hubo leyes que criminalizaban nuestras identidades y nuestras expresiones de género. Entonces, identificarnos con el otro es decir, ok, tengo que reconocer también la historia de mi población y tengo que conocer la historia de, de nuestros antepasados, porque a mí me gusta hablar de las personas LGBTQ+, que lucharon antes como nuestros antepasados, porque los veo como parte de mi familia, porque sin ellos no estuviésemos acá, ¿no? O sea, para que nosotros podamos estar acá hablando en la virtualidad, muchas personas tuvieron que estar en los 80, en los 70, muriendo, encarcelados, luchando para que las leyes fuesen derogadas, ¿no? Y para que nuestros derechos, aunque sean pocos, hayan sido reconocidos. Hay gente que tuvo que pasar noches enteras durmiendo en la calle para poder obtener, aunque sea diferentes ayudas en cuanto a salud, ¿no? Y hubo personas que tuvieron que vivir diferentes tipos de humillaciones de forma pública para que yo pueda estar hablando acá tranquilamente, ¿no? O sea, alguien tuvo que ser el payaso de la, digamos que de la sociedad a nivel de entretenimiento para que yo hoy pueda hablar seriamente sobre las personas trans o desde mi posición. Entonces, ahí es donde vengo y creo que es la importancia de poder de conocernos dentro de la comunidad. Porque realmente nos hace amarnos a nosotros mismos y nos hace querer defender lo que somos y lo que necesitamos. Porque si no lo hacemos y si no nos involucramos en entornos en donde podamos ser nosotros mismos, pues realmente siento que vamos a vivir una vida bastante triste quizás, porque justamente no nos hallamos a nosotros mismos. Y yo siento que una forma muy fácil de hallarnos a nosotros mismos es introduciéndonos en entornos en donde ser yo sea aceptado y donde ser yo no solo sea celebrado, sino que sea alentador poder expresar. O sea, que si yo quiero decir, me quiero operar, me quiero quitar los senos, me quiero hacer X, o que quiero aplicar a X terapia de reemplazo hormonal, o nada más quiero quedarme con mi transición social, o todavía no sé qué quiero ser y demás, o qué soy, pues que esté bien. Y que no seas violentado por simplemente expresar quién eres, ¿no? O que puedes ser criminalizado por presentarte como yo nací y que tu cédula diga otra cosa y te quieran meter preso por usurpación de la identidad. Entonces, eh, ya como con esto como reflexión, quiero, quiero invitarles a ver la segunda parte de este capítulo para justamente ver cuál es, quizás cuál es nuestra misión en este mundo quizás, y entender si realmente ahorita somos más o simplemente tenemos mayor visibilidad. O sea, si ahorita somos más las personas trans y LGBTQ más que vivimos en Venezuela, o es que ahora tenemos los medios para comunicarnos y para expresarnos eh, en diferentes aspectos, ¿no? Entonces, ya con esto quiero terminar y nada, despedirnos y decirles que bueno, pueden pasar a Patreon para la segunda parte de este episodio, donde por tan solo $5 al mes pueden realmente ser productores ejecutivos y decidir cuáles son los temas que vamos a tocar episodio a episodio. Además, síganos en nuestras redes sociales como @YoNaciraPiso, @Piso Humano Derecho y @TransAFAP Venezuela, 2 organizaciones que bueno, patrocinan y permiten que este podcast pueda llegar a sus casas. Y además, todos los viernes tenemos estreno
de cada una de las partes, cada uno de los episodios por Humano Derecho Radio. También el link lo tienen abajo. Pueden escucharnos todos los viernes a las 8 de la noche, retransmitido los martes a las 8 de la noche. Por lo cual, si no se han podido suscribir al Patreon, igual de todas formas, los viernes y martes vamos a tener transmisiones de estas partes de forma gratuita en Humano Derecho Radio. Así que nada, nos vemos el próximo episodio.